Ya está en contacto con nosotros el abogado previsionalista Juan Carlos Juárez. Información destacada en cada lunes. Juan Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Un gusto como siempre. Y bueno, en esta oportunidad vamos a referirnos al Instituto de Previsión Social por varios motivos. Primero porque es la caja de previsión propia de la provincia de Buenos Aires que se encarga del pago de jubilaciones y pensiones a los trabajadores municipales y provinciales, y porque está en discusión en este momento dentro del proyecto de presupuesto que ha presentado el gobernador Kicillof a la legislatura, y que tiene, digamos, muchos temas importantes. Uno de ellos es obviamente el presupuesto del Instituto de Previsión Social, que quiero dejar bien en claro, constitucionalmente es un organismo, digamos, autónomo del resto del presupuesto. ¿Por qué? Porque tiene sus propios recursos que están afectados al pago de jubilaciones y pensiones. Entonces, dicho esto, porque me parece central esta aclaración para entender también cómo es el funcionamiento del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires ha perdido el equilibrio hace un par de años por distintos motivos. Cuando me refiero al equilibrio es en cuanto a la cantidad de aportantes y la cantidad de beneficiarios que tiene, es decir, la relación aportante-beneficiario, que hoy se encuentra en un punto más o menos de 2.6 aportantes por cada beneficiario. Hasta que me retiré en el 2018 del Instituto de Previsión Social, en esa oportunidad todavía tenía un número cercano a 3.2, 3.3. El hecho por qué se fue reduciendo, digamos, esa relación entre aportantes y beneficiarios, sencillamente porque los municipios, los 135 municipios, unos más, otros menos, la provincia de Buenos Aires, desde el año 2006-2007 en adelante, comenzó a tener mucho personal contratado mediante contrato de locación de servicios o de obra, lo que hace que esas personas no aporten al sistema previsional bonaerense, sino que como facturan como monotributistas o autónomos, aportan al sistema nacional, es decir, al ANSES. Es decir, trabajadores que cumplen funciones en los municipios, en las distintas áreas, o en las provincias, en las distintas áreas, cobran con fondos de la provincia de Buenos Aires, hacen trabajo para la provincia de Buenos Aires o los municipios, pero al final del día sus aportes son destinados al Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Dicho esto, que me parece muy importante, eso hizo que cayera esa relación entre aportantes y beneficiarios. El número ideal, que en estos tiempos para cualquier sistema es muy difícil de alcanzar, debiéramos estar pensando que tendría que andar como mínimo en 3.8, 3.9. La situación se fue agravando año tras año, hasta que en el año 2021 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, decide, con los empleados provinciales obviamente, ir incorporando a aquellos trabajadores que venían contratados hace años con monotributo, decide ir incorporándolos o en planta transitoria o en planta permanente en la provincia de Buenos Aires, y eso automáticamente hace que empiecen a aportar en la provincia de Buenos Aires. Ese número, hasta la información que yo he obtenido, incorporó cerca de 15.000 trabajadores de manera formal al régimen provincial. Esto significó, digamos, una mejora en los ingresos del Instituto de Previsión Social. Ahora, el Instituto de Previsión Social también recibe fondos de la Nación, que son coparticipables,
que tienen que están afectados al pago de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué recibe esos fondos? Bueno, por compensación. Es decir, cuando un trabajador se jubila en la provincia de Buenos Aires con aportes a nación y en provincia, pero tiene más aportes en la provincia de Buenos Aires y el rol de caja otorgante no tiene el Instituto de Previsión Social, los aportes que hizo la nación, el gobierno nacional a través de ANSES le tiene que girar esos fondos en compensación al Instituto de Previsión Social. Pero también hay otro ítem por el cual le tiene que girar fondos a la nacional a las provincias, es que aquellos distritos, provincias que no transfirieron sus cajas al orden nacional, una de esas es la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, durante el tiempo que duró la vigencia del sistema de capitalización, le retenía a las provincias parte de la coparticipación anualmente. A partir de que en el 2008 se restatizó el sistema, o se nacionalizó el sistema, la nación debía reintegrarle a las provincias esos fondos que le había retenido durante casi 13 años. Bueno, hubo provincias como el caso de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, que se llegaron a la Corte para reclamar esos fondos allá por el año 2009, 2010, y eso hizo que la Corte dictara una sentencia que obligó a la nación, ya era en el gobierno de Macri en ese momento, a ir reintegrándole a las provincias esos fondos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Javier Milei a partir de 2024? Puntualmente en el caso de la provincia de Buenos Aires, también con Córdoba, Santa Fe y el resto de las provincias, no le ha girado esos fondos a la provincia de Buenos Aires. Entonces el Instituto de Previsión Social, por estas dos cuestiones que te señalo, por la caída de la región, aportantes, beneficiarios, más los fondos que no le gira a la nación, se encuentra el Instituto de Previsión Social con un déficit realmente muy importante. En el año 2025, el presupuesto del Instituto de Previsión Social es de 5.743.000.000.000. ¿Se entiende? No sé si fui claro con la cifra. Y el pago al 31 de diciembre de las jubilaciones y pensiones en la provincia de Buenos Aires va a llegar a una cifra de 7.550.000.000.000 de pesos. Es decir, que hay un déficit de 1.811.000.000.000 de pesos. Eso implica en el presupuesto del Instituto de Previsión Social un déficit del orden del 30%. Es un déficit muy importante, es un tercio. No nos olvidemos que hasta el año 2019, 2020, el IPS mantuvo sus cuentas equilibradas, además tenía un pequeño superávit anualmente. Bueno, hoy estamos con este déficit. Ese déficit implica un 4% del total del presupuesto de la provincia de Buenos Aires en el año 2025. Ahora, la nación, ¿cuánto le adeuda a la provincia de Buenos Aires en materia de fondos, solo de fondos previsionales, no todo lo que le adeuda, solo de fondos previsionales? 1.700.000.000.000 de pesos. ¿Está? Entonces, si vemos que el déficit está en 1.8 billón y el déficit está en ese número y la nación le está debiendo 1.7 billón, quiere decir que el déficit de la provincia de Buenos Aires real hoy es de 100.000 millones. ¿Se entiende? Digo, para tener en claro estos números, porque a veces uno escucha algunos números que no se ajustan a la realidad. Son títulos que si la nación girase lo que le corresponde, estaría bastante equilibrado o cerca del equilibrio el Instituto de Previsión Social. Exactamente, pero no obstante eso no debieran quedarse en esa situación, porque hay que ir camino
a una situación de mayor equilibrio y de un pequeño un superávit en el sistema. Juan Carlos. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires tomó unas decisiones que dependen de la aprobación del presupuesto, ¿no? Es decir, en el artículo 55 del presupuesto que envió la legislatura provincial, que tomó estado parlamentario la semana pasada porque ingresó por la Cámara de Diputados, propone una medida que ya, cuando yo era director, había propuesto y logramos de un organismo, OSEBA, que es el organismo de control de las empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires, es el organismo del Contralor. Logramos, porque todos los trabajadores que estaban ahí, inclusive el directorio, en vez de aportar al Instituto de Previsión Social, lo hacían al ANSES. Fíjate vos, ¿no? Un organismo totalmente provincial aportando a Nación. ¿Qué ha hecho el gobierno de Kicillof en esta oportunidad? En ese artículo propone que todos los trabajadores de los organismos que son sociedades de Estado, como APSA, que es el organismo del agua, AUBASA, que es el organismo de las autopistas provinciales, las centrales de la costa, que son las centrales eléctricas, la SEANSE, BACSA, que es el organismo de gas de la provincia de Buenos Aires, y otras organizaciones, pasen a aportar al sistema previsional. En principio, estos serían alrededor de 4.000 aportantes nuevos al sistema. Pero además, si se incorporaran todos aquellos trabajadores que tienen servicios concesionados, como todos los servicios concesionados que tiene el municipio de Luján, entre uno de ellos, el histórico de recolección, de gran parte de la recolección del residuo, pasar a aportar a la provincia de Buenos Aires aproximadamente unos 20.000 contribuyentes nuevos se incorporarían al sistema de aportes a la provincia de Buenos Aires, con lo cual se mejoraría, digamos, la relación de aportantes beneficiarios para lograr ese número ideal que yo te hablo de un 3.8, 3.9. Estos son datos más que importantes. Y en este artículo en particular, como en tantos otros, es de importancia para la provincia de Buenos Aires, para los municipios y para los bonaerenses. ¿Ah? Y quiero dar algunos datos que me parece importante del Instituto de Previsión Social. Cualquier cosa me interrumpís, Alejandro. No, dale. Después te hago una consulta, pero en el final. Con mucho gusto. El Instituto de Previsión Social hoy cuenta aproximadamente, en números redondos, para el número más, número menos, porque por ejemplo algunos me dicen, no, pero había uno menos, uno más. Son 372.000 beneficiarios, es decir, jubilaciones y pensiones, incluyendo las pensiones sociales. Según, digamos, este registro, el promedio de pago de jubilaciones en la provincia, o sea, atención a este dato, el promedio que cobran entre los que más cobran y los que menos cobran en la provincia de Buenos Aires está en 1.296.000 pesos. ¿Ah? Esto habla también del nivel de ingresos que tienen en general los jubilados y pensionados. Seguramente alguien me va a llamar y va a decir que cobra 300.000 pesos, bueno, eso es una realidad, pero en la provincia de Buenos Aires los aportes están íntimamente ligados a la calidad del aporte que tuvo el trabajador, porque cobra un porcentaje del salario en bruto que cobraba en actividad, que se actualiza con el cargo que continúa en actividad para la provincia de Buenos Aires, el trabajador que está aportando para ese jubilado o ese pensionado. Y el organismo tiene distintos subsistemas. Hay uno de docente, hay uno de administración general, el servicio penitenciario, los municipales. La policía es una caja totalmente aparte, y ahí también están las leyes especiales, están los excombatientes y las pensiones no contribuyentes. ¿Está? Con esto, lo que quiero señalar es cuál es la situación, digamos, del Instituto de Previsión Social en un resumen muy sucinto, porque en realidad hay muchísima más información que pudiéramos estar aportando a esto. Esto quiere decir que en la provincia de Buenos Aires aproximadamente hay cerca de, podríamos decir,
900.000 aportantes contra 372.000 beneficiarios. Y una cuestión que quiero aclarar también es que si bien las pensiones no contributivas, los veteranos de guerra y, por ejemplo, los bomberos que reciben un subsidio también con determinada cantidad de años y de servicios, eso no se paga con fondos del IPS, porque muchas veces yo escucho que dicen, bueno, está usando el IPS, no. Eso se paga con rentas generales y con los impuestos generales de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende? Sí. Es decir, también para desmistificar o esclarecer una información totalmente errónea y falsa. Que esos comentarios lo hagan personas que no tienen por ahí el suficiente conocimiento del tema, es lógico y es bueno aclararlo. Ahora hay algunos que lo hacen con mala intención, con intención de desinformar y de generar un malestar, y eso no corresponde, y la verdad que es repudiable, ¿no? Sin duda. Juan Carlos, por último, no sé si hay una respuesta breve a esto, si no en algún momento se le puede dedicar un espacio y ampliarlo, pero entiendo que en un dato que diste con anterioridad se debe encontrar parte de la respuesta cuando hablaste del promedio de un haber de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay, por ejemplo, docentes que aportan a nación y a provincia por los lugares donde trabajan, y por lo que uno entiende y por los casos varios que conoce, bueno, el día de jubilarse prefieren hacerlo por la provincia, es decir, con el IPS y no con ANSES, porque es mucho mejor ser jubilado del IPS que de ANSES. ¿Eso es así? Y en todo caso, sí, bueno, ¿por qué? Sí, es totalmente, sí. Sobre todo en estos últimos 2 años, y desde el comienzo del gobierno Milei, los docentes nacionales se encuentran totalmente sus salarios reducidos, con una pérdida muy importante, una pérdida pero muy importante, porque no se actualizan los saberes de los docentes nacionales. Y un dato, los docentes nacionales, si bien tienen la ley que les otorga el 82% móvil, el hecho es como los sueldos de los que están en la actividad no se actualizan, tampoco se actualizan los de los jubilados nacionales, los docentes nacionales jubilados. ¿Esto qué implica? Un dato, porque recibo mucha consulta de eso, al respecto. Hay docentes nacionales que cobran menos de la mínima. Entonces muchos docentes nacionales me consultan por qué no le pagan el bono. Bueno, porque están excluidos del bono precisamente por tener un régimen especial que les permite en realidad cobrar el 82% de movilidad jubilatoria de acuerdo al sueldo de la actividad. Lo que pasa es que el problema es que con el sueldo de la actividad tuvo una pérdida casi de los docentes del 50%, eso hace que esos docentes nacionales cobren sueldo tan bajo. Y está bien que quienes aportan a la nación y provincia busquen finalmente jubilarse por provincia. Les doy un dato. Tengan en cuenta que tienen que tener más aportes en provincias que en nación. Claro. Eso es muy importante. Y que la condición de edad todavía, una cosa que seguramente en algún momento se va a debatir, la condición de edad en provincia y en nación es distinta. La edad para jubilarse en provincia como docente es menor que la de nación. Esto también es bueno tenerlo en cuenta. También hay personas que trabajan como docente en la provincia de Buenos Aires, pero que tienen otra actividad que no es docente a nivel nacional. Y aportan las dos. También es lo mismo. Si llegan a tener más años de aporte en nación que en provincia, eso no les va a permitir jubilarse por la provincia de Buenos Aires. Para ser concreto, provincia exige 35 años como sistema general, ¿no? 35 años de aportes. Para los docentes exige 25 años de aporte, 10 como mínimo tienen que ser frente al aula y 50 años de edad. Estas son las condiciones generales. Pero acá está el dato,
el promedio, inclusive el promedio salarial de la provincia de Buenos Aires de los docentes es superior que el de Nación, eso no hay ninguna duda. Así que ahí está la respuesta de por qué quieren jubilarse por provincia y no por Nación. Sí, señor. Gracias, Juan Carlos, por la claridad de cada lunes. Buena semana. Una buena semana para usted y para los oyentes. Juan Carlos Juárez con nosotros, información precisa respecto al IPS, su panorama de estos años, la deuda de Nación y otras consideraciones importantes.